Positivamente Saludable, porque lo bueno debe ser para todos. Positiva Compañía de Seguros S.A., en la búsqueda de nuevas formas de promoción y prevención en factores psicosociales, trae para sus empresas afiliadas el modelo Positivamente Saludable, el cual fortalecerá la gestión empresarial relacionada con la salud psicosocial y la salud mental, de tal manera que logre un impacto en el mejoramiento de los factores y competencias colectivas de empresas y trabajadores en su entorno, en el rendimiento laboral y en general en la sostenibilidad económica y social, cumpliendo y superando los requerimientos legales. Este modelo es exclusivo de Positiva y pueden acceder todas las empresas y trabajadores afiliados, combinando y flexibilizando la utilización de canales presenciales y virtuales. Acompáñanos en este recorrido. Para iniciar, el modelo Positivamente Saludable orienta acciones desde el proceso de identificación del nivel de desarrollo psicosocial de la empresa según los resultados de la batería de evaluación del riesgo psicosocial propuesto por el Ministerio del Trabajo y otras fuentes como encuestas de clima, datos epidemiológicos y otros. Una vez identificados los riesgos, el modelo propone una ruta de actuación basada en las necesidades de las empresas, cumpliendo con la normatividad actual desde la implementación de los protocolos de intervención hasta el desarrollo de acciones organizacionales y del factor humano, este último con el fortalecimiento de diferentes competencias bajo 4 ejes estratégicos: desarrollo personal, vida y salud, vida y familia y psicoeducación. De esta manera se potencializarán ambientes y entornos sanos, seguros y mentalmente saludables. Positivamente Saludable, dentro de sus estrategias, cuenta con el programa Máster que contiene 13 competencias que potencializan el desarrollo del ser y mejoran el factor humano de las organizaciones. Además, se articula con las estrategias técnicas propuestas en las acciones de intervención, dando respuesta a los retos y exigencias psicosociales y en salud mental que hoy tienen las empresas hacia una transformación productiva, sostenible y emocionalmente saludable. Con el programa Máster aprenderás a fortalecer en el eje de desarrollo personal la autoconciencia emocional, la autorregulación, el pensamiento positivo, la gestión del cambio y la gestión del tiempo. En el eje vida y salud desarrollarás tus hábitos de autocuidado con Cuídate, come bien, muévete y duerme bien. En el eje vida y familia aprenderás a conciliar trabajo a distancia y familia. Y por último, en el eje de psicoeducación aprenderás a gestionar el estrés, cuidar tu salud mental y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Te invitamos a compartir con nosotros esta gran experiencia y construir juntos el presente y el futuro que necesitamos. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Hablemos de las metodologías para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Dayana Carolina Lago Felipe. Ella es psicóloga, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por la participación, su asistencia hasta a la tarde de hoy y por la oportunidad de estar con ustedes hoy hablando de diagnóstico y de metodologías de evaluación. Bien, hay un tema que siempre nos acoge un poco y es como, ¿por dónde arrancamos nuestro diagnóstico? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cuanto al diagnóstico a nivel de cumplimiento normativo, pero también para que de verdad nos agregue valor? ¿Y qué hacemos con esa información después de que ya tenemos el diagnóstico? Hoy vamos a revisar esos temas, vamos a aprender cómo sacarle provecho al diagnóstico, qué es lo que debemos hacer. Y para eso, pues entonces vamos a arrancar con un pequeño sondeo que nos va a dar la luz de lo que sabemos en el momento, cómo arrancamos, para que cuando al final terminemos podamos volver a evaluar y ver esos cambios que hayamos tenido en el contenido que hemos compartido hoy. ¿Listo? Entonces, muchas gracias nuevamente por estar hoy con nosotros. Arranquemos, Wilmer, con el sondeo y veamos cómo nos va.
Claro que sí, doctora, muchísimas gracias. Vamos entonces a iniciar con nuestro sondeo. Pasamos a nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, las fases del proceso de evaluación inicia con A, sensibilización, B, prediagnóstico, C, aplicación de instrumentos, D, ninguna de las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son los siguientes. A, sensibilización, un 32% de respuesta. B, prediagnóstico, un 52%. C, aplicación de instrumentos, un 11%. Y D, ninguna de las anteriores, un 5%. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿la batería de riesgo psicosocial cuentan con guías que permiten la profundización en el diagnóstico de factores intralaborales? Esto es A, falso o B, verdadero. Igualmente les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados. Los resultados son los siguientes. A falso, un 10% de respuesta. B verdadero, un 90%. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, la periodicidad de aplicación debe ser A, anualmente en todos los casos, B, cada 2 años en todos los casos, C, periódica de acuerdo con el nivel de riesgo de la empresa. Igualmente, 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de este sondeo inicial. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo inicial. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados fueron A, anualmente en todos los casos, un 16% de respuesta. B, cada 2 años en todos los casos, un 6%. C, periódica, de acuerdo con el nivel de riesgo de la empresa, un 78% de respuesta. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con la doctora Dayana. Listo, muy bien. Entonces, arranquemos. Pongamos entonces mucha atención para que al final veamos cómo suben y cambian esas respuestas en el sondeo. Listo, entonces vamos a tener 3 momentos en nuestro webinar de hoy. El primero, vamos a hablar un poquito pues, del conceptos claves necesarios a considerar dentro de todo esto que implica el diagnóstico. En un segundo momento vamos a hablar de las fases del diagnóstico y a entrar a revisar qué hay que hacer en cada una, cómo se deben abordar, recomendaciones también desde la experiencia que he tenido en las aplicaciones de prácticamente, casi que por no decir que todos los sectores, la mayoría, cosas que siempre suceden y que hay que tener presentes. Y en el momento 3, los criterios del diagnóstico, porque entonces normativamente hay unos criterios que no podemos saltarnos, que tenemos que tener en cuenta. Entonces siempre es importante tenerlo presente. Sabemos que la norma nos habla de que hay que evaluar, en algunos puntos es ya mucho más clara, sin embargo todavía quedan dudas frente a un marco de acción, digamos, para hacer el diagnóstico todavía no es 100% transparente, no sabemos a veces cómo movernos en ciertas situaciones. Y es importante que pues ustedes tengan argumentos, sobre todo para presentar a la alta dirección de sus organizaciones y presentar sus posturas, presentar su criterio, decir por qué sí determinada cosa o por qué no, y eso pues para poder hacer la evaluación. Y también que puedan tener toda la seguridad del caso para que cuando se presenten ante trabajadores que de pronto puedan tener cierta sensibilización a este tipo de actividades o cierta resistencia, pues ustedes también puedan abordarlos de una forma mucho más, no solo asertiva, sino efectiva, porque al final lo que queremos es que los colaboradores contesten, ¿no? Y que tengamos el registro de esa información. En todo caso, hoy vamos a hablar de todo lo que implica el diagnóstico para que
no se les olvide, sé que lo saben, pero a veces se nos olvida que no solamente es la aplicación de los 4 cuestionarios lo que realmente nos da el diagnóstico. Entonces, si hay algún colaborador que definitivamente pues, no quiere contestar, no está dentro de este diagnóstico de encuesta, hay otras maneras de valorar a ese trabajador y pues de tener la información frente al perfil de riesgo, y eso también es importante saber. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a arrancar. Les pido un poquito de disculpas que tengo todavía como gripas de hace 2 semanas con estas gripas que están dando. Listo. Primer punto importante, la actual legislación, lo que sabemos de normatividad, nos dice que los factores de riesgo psicosocial comprenden aspectos intralaborales, extralaborales, ¿verdad? Y condiciones individuales. ¿Eso qué quiere decir? No nos podemos quedar únicamente con evaluar uno de los 3, sino que tenemos que hacer triangulación de los 3. Tenemos que saber cómo está el panorama dentro de la organización, tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo extralaborales que más están aquejando a la población, pero también las condiciones individuales de cada trabajador, porque eso es lo que realmente nos factores de riesgo intra o extralaborales que están presentes están afectando o no a la población. Y las condiciones individuales, pues no solamente es la encuesta de estrés, o sea, eso es un indicador importante, pero tenemos que tener en cuenta toda la información individual que hay de cada uno de nuestros trabajadores. No es lo mismo, eso lo hemos dicho en varias oportunidades, una persona que tiene, por ejemplo, una persona con una enfermedad crónica en casa, que el cuidado depende del trabajador, el estrés del trabajo, los factores intralaborales no le van a afectar igual a esta persona que de pronto a la persona que incluso vive sola. Tienen condiciones individuales completamente diferentes. No es una mejor que la otra. Cada una tiene, de por sí, tiene sus factores de riesgo. Pero por eso les digo, la manera de afrontarlo va a ser distinta, la manera en cómo les afecta va a ser distinta. Entonces, lo primero que hay que hacer, y no importa qué tan grande es la organización, es conocer a la gente. Eso es algo necesario que hay que hacer. ¿Listo? No importa la rotación, no importa qué tan grande es la empresa, esos datos tenemos que mirar ya la creatividad de cómo sacamos esa información y cómo la levantamos, pero sí tenemos que saber quiénes están ahí, quiénes son los trabajadores ahí, porque si no, nos vamos a quedar gestionando máquinas humanas. Y eso no es lo que queremos, ¿sí? Es decir, sabemos que la máquina 1 es un ingeniero que está en la línea de producción número 2 y se encarga de afinar estándares de calidad en la producción. Eso es una máquina, porque es una máquina que me está dando un perfil funcional, cumple unas tareas, cumple unas funciones y tiene un producto con unos criterios de calidad. Eso es una máquina. Diferente a si yo a esa máquina le pongo nombre y apellido, sé cuántos años tiene, sé cuáles son sus dolores, sé qué le preocupa, sé cuáles son sus miedos, sé cuáles son sus motivaciones, sé cuáles son sus problemas y cuáles son sus intereses para poderlo ayudar y para ver cómo está este señor dentro de esa línea de producción. Ya no es el ingeniero Juan, es Juan, la persona Juan, es el papá Juan, es el abuelo Juan, es el señor Juan, es una persona, ¿verdad? Entonces, lo importante para arrancar, ¿y por qué les estoy haciendo esta reflexión? Ustedes dirán, bueno, eso es obvio. El tema es que cuando aplicamos la batería, eso se nos olvida porque nos volvemos muy mecánicos en el ejercicio. Entonces decimos, no, tenemos que aplicar al 100% de la población. Entonces simplemente se les manda una citación y las organizaciones que afortunadamente tienen la posibilidad de ser un poco como más exigentes en cuanto a eso por determinado perfil operativo de los trabajadores, que es una realidad, es más fácil tener el 100% si ustedes comparan. De hecho, las empresas cuyos colaboradores están más en nivel operativo asistencial versus los que están más en forma A, por ejemplo, de los cuestionarios de aplicación, profesionales, directivos y demás, la participación siempre va a ser de mayor cobertura en esta población porque de alguna manera la disciplina se cumple mejor en cuanto a este tipo de actividades en esas poblaciones, sin entrar, digamos, a juzgar o a criterios pues, de prejuicios en cuanto a eso, ¿no? Lo digo es porque realmente es el comportamiento que se observa. Entonces,
Si nosotros tenemos la suerte de contar con ese estándar donde la gente diga, es que tengo que, es una directriz, no puedo negarme, no puedo decir que no, me toca sí o sí, y la gente va y responde, y a veces responde con la verdad, a veces no, en fin, tenemos una buena cobertura, pero entonces empezamos a ver que simplemente estamos cumpliendo con un listado de asistencia y estamos cumpliendo con cupos, con ya llegó Juanita, la de mercadeo, entonces check, ¿quién me falta del equipo de Juanita? Faltan 3, check, check, check. Y eso es lo que hacemos. Luego sacamos todos esos resultados, los pasamos por un programa, por un Excel, los formulamos y sale el perfil de riesgo y luego nos entendemos es con los datos ya con los perfiles de riesgo y se nos olvida que ahí hubo unas personas que estaban respondiendo y que estaban poniendo esos datos ahí. Y luego entonces sacamos las estadísticas de 77% de la organización son mujeres, 45% de la antigüedad es mayor a 10 años, y comenzamos a leer datos, pero no estamos analizando ni interpretando. Se nos olvida cruzar información con las condiciones individuales. Se nos olvida revisar y antes en el prediagnóstico de nuestra clasificación de los grupos, comenzamos a llamar por lista de áreas o por lo que es más fácil para la organización, pero no hacemos un ejercicio juicioso de preguntarnos qué quiero saber yo con esto, qué es lo que yo quiero. Por ejemplo, si una de mis poblaciones más sensibles son los conductores de la organización, ¿verdad? Porque de pronto es una población con unas necesidades especiales, una población que poco tocamos, miércoles, voy a, en vez de unirlos a todas a áreas diferentes, voy a hacer un grupo para solamente los conductores para yo poderlos evaluar y poder entrar y ver qué resultados hay ahí. Ya luego de leer las necesidades y las condiciones que tiene ese grupo. Entonces, a lo que voy es que tengamos un poquito de conciencia antes de arrancar el diagnóstico de qué es lo que queremos saber, quiénes son las personas que van a contestar y cómo esa información que me va a dar ahí el dato la puedo relacionar yo con esa información. Muchas veces he tenido que hacer el diagnóstico o incluso el análisis de los resultados de un diagnóstico, a veces un poco como a ciegas de esa información individual o del detalle de las características del grupo al que se le está aplicando, al que se le está haciendo la evaluación. Y de verdad es bastante diferente lo que uno puede decir como profesional de esa población, que de alguna manera es un poco como general, uno no puede entrar a generar detalles versus grupos que son más cercanos al trabajo diario del profesional, con el que he podido compartir más, al que conozco y que puedo ir clasificando y reuniendo la información de acuerdo a las necesidades que hay dentro de esa población. Son dos panoramas distintos para, para evaluar y para hablar y tener información. Y les aseguro que la mejor manera de hacerlo es esta que está acá, que es sentarse primero y saber quién es la población, qué necesidades hay, qué es lo que está pasando, cuáles son las quejas, cuáles son los síntomas que hemos visto en las incapacidades y demás, antes de entrar y decir, vengan todos para un salón, se me sientan acá, responden todos y luego yo cojo toda esa información, la paso por un programa y tengo los resultados. Hay que tener cuidado con eso, porque de verdad, digamos que no es que lo estemos haciendo mal. Igual vamos a tener el perfil de riesgo, igual va a ser provechoso, igual nos va a dar información, pero lo que sí es que vamos a perder información valiosa y vamos a perder puntos de contacto con la población. Vamos a perder toques que podríamos estar haciendo, que podrían ser muy efectivos porque irían a la yugular de la necesidad de la gente y que de verdad nos va a impactar en el resultado del nivel de riesgo en la siguiente medición versus ir como a lo general y decir, no, bueno, la tendencia es esta, el nivel de riesgo con mayor personas es este, y los dominios y las dimensiones que más personas en nivel alto tienen son estos. Eso sirve, pero nos estamos quedando cortos. Entonces la reflexión es para todos, incluyéndome porque a veces el tiempo pues nos juega en contra cuando queremos hacer el ejercicio completo, pero sí es el llamado a que se busque hacer de una manera mucho más exhaustiva ese análisis. Entonces, bueno, esa reflexión importantísima. Comprenden aspectos entonces intra, extra e individuales y muy importante, sí tiene en cuenta y sí está dado por las percepciones y las experiencias que influyen en la salud, en el desempeño, en la productividad de las personas. Ahora,
no significa, y esto tiene que ser clarísimo, que sea subjetivo, no es una encuesta. Hay diferencias y se los digo porque lo he escuchado muchas veces. No es una encuesta, ¿ok? Son cuestionarios con preguntas que no necesariamente responden a la opinión de la gente como tal. Es un instrumento, es una batería de instrumentos porque tiene varios instrumentos, ¿verdad? Estoy hablando de nuestro instrumento, que en efecto claramente tienen que ver con la percepción y la experiencia porque le estás preguntando a una persona, pues, cómo puntúa o qué, o cada cuánto se da determinada comportamiento dentro de la organización. Pero es una medición que se da en términos de frecuencia de ocurrencia de eventos, que se está preguntando por hechos objetivos que la gente no puede de alguna manera como ver qué es lo que me parece a mí, sino realmente qué es lo que está pasando. Usted está observando esto está pasando, ¿cuántas veces? Algunas veces, la mayoría del tiempo. Eso hace que esas percepciones, y cuando además son compartidas por más personas que están respondiendo, dejan de ser o de tener esa carga subjetiva y se convierten en una percepción, si lo queremos decir así, compartida y por lo tanto es objetiva. En términos de frecuencia, de ocurrencia, de eventos, de comportamientos o de condiciones que se están dando actualmente en la organización. Miren, si yo le pregunto a una persona, ¿usted recibe su salario puntualmente el día de pago cada mes? Algunas veces, frecuentemente, casi nunca, nunca lo recibo. La persona no va a decir, mi opinión es que algunas veces sí. La persona va a responder, sí, definitivamente sí lo recibo, o algunas veces no, la mayoría del tiempo sí, pero es una pregunta que está hablando de un hecho que es observable. Y al ser un hecho observable, puedo medir la frecuencia en que ese hecho se presenta, cuántas veces yo lo veo, ¿verdad? Y eso me va a cuantificar el comportamiento y me va a decir, si se presenta muchas veces, estamos bien, en ese ejemplo, si se presenta pocas veces, estamos en riesgo. Entonces, tenemos como esos parámetros y esos estándares para medir la ocurrencia de esas condiciones, situaciones y comportamientos que se están presentando, que se están evaluando. Hay previamente un estudio, ¿verdad? Esto salió de una validación, salió de muchas muestras de personas de diferentes sectores y condiciones en las que se probó el instrumento, de la mesa de expertos, donde se valoraron los reactivos y todo lo que conlleva cada una de las preguntas. Y pues como tal, como cualquier instrumento psicométrico, pues tiene sus indicadores de varianza y sus indicadores de confiabilidad. Y por eso les puedo decir que tenemos ya que empezar a hablar en términos de instrumento de la batería y no de encuesta, ¿vale? No es una encuesta. En la encuesta simplemente es, usted pregunta qué le parece y si ya, saco promedios, 7 personas dijeron que les parecía, 8 personas dijeron que no, el 100% es tanto y entonces el porcentaje de personas que dijeron que sí fue tanto. Y entonces esa es la encuesta de aceptación. Ese instrumento también es válido y ustedes lo pueden usar si quieren complementar la información acá para averiguar más cosas. Pero la batería no es una encuesta, es un instrumento de medición, ¿ok? Psicométrico, ¿listo? Entonces aquí tenemos eso muy claro. Por esa razón es que tampoco puede ser aplicado por cualquier persona. Hay un perfil que es el psicólogo especialista porque es la persona que por formación tiene las competencias para poder levantar información utilizando un instrumento psicométrico, ¿ok? Y sobre todo porque no solamente es coger el manual, sacar cuentas, porque si no, pues cualquier matemático, cualquier persona con conocimientos en estadística lo puede hacer. Es por la interpretación de esa información, ¿ok? Y por lo que pasa durante la aplicación. Porque todo desde que uno arranca, desde la palabra mágica de este mes medimos riesgo psicosocial, desde ahí toda la compañía se pone así y ya van a empezar a preguntarnos lo mismo, ya hace cuánto fue que midieron eso y no ha pasado nada, o están los que dicen, eso es para que gestión humana empiece a ver cuáles son los jefes que nos sirven y a echarlos, todo eso pasa. Entonces, entra toda la organización como en un estado, y están también los que no les importa para nada el instrumento, pero en la mayoría siempre está esa reacción preventiva como de qué va a pasar ahora y por qué no otra vez, y esto que ese instrumento todo largo y ta.
Entonces, el psicólogo pues tiene la capacidad de, desde ese momento, comenzar a observar y comenzar a recoger toda esa información, los comentarios, el comportamiento de la gente ante el instrumento, hablar con las personas y darse cuenta de cuáles son las situaciones de pronto más sensibles, y eso todo se va recogiendo para comenzar luego, cuando lleguen los datos, a hacer esos análisis y esas interpretaciones. Que si usted es un psicólogo que pertenece a esa organización, pues le va a quedar mucho incluso más enriquecido, más fácil ese tipo de acercamientos a la población, porque tienen el día a día con la población. Entonces uno ya sabe, no, es que el área tal tiene estos problemas, estas condiciones, y es por eso que están respondiendo así. No, es que fulanita de tal tiene unos rasgos de personalidad y unas condiciones individuales que por eso tiene esa percepción. Y comienza uno como a entender. Entonces, no se les olvide que en nuestro instrumento, porque cada país pues tiene instrumentos diferentes, en España, por ejemplo, se utiliza el F5, que de paso les digo, si lo quieren utilizar como refuerzo, como para ahondar en información, es un instrumento muy fácil de aplicar. Hay un software que incluso se puede descargar. Y si bien no es como el que vale dentro del diagnóstico para nosotros, es un muy buen instrumento de apoyo para averiguar, pues para ver de pronto, monitorear cómo se está comportando el riesgo a manera de línea de base, aparte de la batería. Pero en general, los instrumentos lo que buscan es evaluar condiciones internas de la organización del trabajo, condiciones de la vida de la persona, del contexto, de la vida familiar y condiciones de su salud individual. Normalmente, digamos que en términos generales, este es el patrón y esto es lo que se respeta en general. El instrumento nuestro, entonces, ustedes saben que tiene los factores intralaborales, el cuestionario psicosocial extralaboral. Recuerden que viene en forma A y forma B. Recuerden que la forma A viene para ser respondida por personal que está en un nivel de cargo profesional, directivo, con personal a cargo, coordinadores, supervisores, ese tipo de cargos, ¿ok? Y está luego la forma B, que está redactada las preguntas y las condiciones que se evalúan están dadas para personal que trabaja en cargos operativos, asistenciales, y esa razón es porque en efecto se preguntan por condiciones de riesgo que son propias de esos niveles de cargo y en el otro propias del otro nivel de cargo, ¿sí? Ahora, ustedes me dicen, no, que es que yo tengo un operario, pero que el operario tiene personal a cargo. Entonces, las personas con personal a cargo van a responder la forma A. ¿Listo? Entonces, ahí es donde ustedes como empresa tienen que no simplemente hacer la asignación sin entrar a interpretar, sino ponerse ya de acuerdo y ver quiénes son A, quiénes son B y hacer ese ejercicio de clasificación muy juicioso antes de. ¿Listo? Por ejemplo, los contratistas que ustedes vayan a evaluar, es importante evaluarlos, pero pues ya deben revisar de acuerdo al tipo de contrato que cumplen y a las funciones si pertenecen a la forma A o pertenecen a la forma B. Entonces, es más una clasificación que se da no solamente por el cargo, porque al final el nombre del cargo, pues uno se puede inventar, ¿cierto? El nombre de cargo como que hasta a veces dice mucho, a veces no dice nada. Es más por la función que se desempeña, ¿ok? Es por el rol, porque cada rol tiene unas actividades, unas funciones, y eso es lo que pone el riesgo. Entonces es ahí donde tenemos que ver si evaluamos forma A o forma B. Entonces, por ejemplo, el grado de responsabilidad, las decisiones que se toman, si se maneja plata, si se tienen condiciones que implican una responsabilidad emocional importante también. Entonces, ahí las funciones nos hablan y nos dicen que entonces es la forma A. Eso se los digo es para que también seamos críticos. Yo lo que les estoy tratando de decir y con lo que yo quiero que se vayan hoy es que el ejercicio de diagnóstico no lo podemos hacer mecánicamente, no podemos seguir como un ritual que se nos volvió hábito, como que ya son los mismos 6, 5 pasos y vamos cumpliendo y como que ya salió y ya están los resultados. No, sino que es un proceso dinámico, complejo, que siempre va cambiando. Cambia la población, cambia el diagnóstico, cambia la manera de hacer diagnóstico, cambia la cultura de la organización.
tiene que cambiar la forma de hacer diagnóstico, ¿sí? Porque va al contexto, pues va teniendo nuevas cosas que revisar. Entonces hay que ser críticos, muy críticos en eso. Entonces los contratistas, por ejemplo, revisemos. Normalmente los contratistas suelen ser formados porque normalmente son del lado administrativo, porque normalmente tienen personal a cargo, porque responden por situaciones o cosas de mucho valor y porque, bueno, tienen, digamos, como esas características más hacia la forma, pero ya ahí es a ustedes a criterio revisar. Luego está el cuestionario de estrés. El cuestionario de estrés es el que nos da pues el nivel de estrés que tiene la población y ese es uno de los que necesitamos sí o sí sacar individualmente. Sé que el diagnóstico debe ser grupal, nos debemos concentrar en los grupos de acción psicosocial, que es la generalidad en las áreas, pero no podemos dejar a la gente tampoco de lado. Entonces, es bueno chequear, tener una gráfica donde nosotros podamos ver las personas, si la compañía es muy grande, pues hay que ver modelos de estadística que nos permitan esa información más rápido y más dinámico, pero en términos generales tener como visualmente mapeado cómo está la gente individualmente en estrés, quiénes son las personas que están en estrés controlado, sin riesgo, quiénes son los que tienen un riesgo muy alto, los que ya están teniendo síntomas, y eso correlacionarlo, por ejemplo, con sus condiciones de salud, con el último reporte de los exámenes periódicos ocupacionales, con los ausentismos, con el índice de ausentismo, con las incapacidades, todo eso nos da información. ¿Listo? Entonces el cuestionario de estrés sería chévere que hicieran como una parte, además de todo lo demás, para trabajar ese tema del estrés. Las entrevistas psicosociales individuales y los grupos focales y bueno, el análisis de puesto de trabajo son los otros cuadernillos o instrumentos que trae la batería. Por eso se llama batería, porque son varios instrumentos o es un set de muchas cosas que le dan a una información. Las entrevistas psicosociales son muy chéveres porque realmente nos permiten a nosotros entrar a indagar más en información y poder saber cosas como del dominio del liderazgo o del dominio de control sobre el trabajo, o del dominio de demandas, poder saber cómo se están dando esas condiciones dentro de la población que en la batería nos están puntuando en riesgo muy alto, por ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando allí? Entonces uno prepara como un pool de entrevistas que sea fácil de practicar, personas puede ser aleatorio, por voluntarios, como ustedes lo quieran hacer, ¿verdad? Casi que hasta por teléfono, con las personas que están en remoto, pero que ustedes puedan recoger esa información que nos permita definir cuáles son las fuentes que realmente nos están generando el riesgo. Que tenemos un 70% de población en riesgo muy alto en demandas cuantitativas del trabajo. Antes de decir hay una alta carga de trabajo y antes de apresurarnos a hacer un certificado de cargas laborales que digan eso, antes de también salir a evaluar cargas de trabajo, sentémonos a hablar con la gente. Entonces veamos cuáles son las áreas que mayor nivel de riesgo tuvieron en esa dimensión y saquemos un aleatorio de personas, una muestra con la que podamos sentarnos a hablar y con la que podamos hacer estas entrevistas. Y lo mismo, tiene su cuadernillo, tiene sus tablas para sacar los valores, me permite un dato cuantitativo, pero también me da un dato cualitativo. Y en lo cualitativo, ¿yo qué busco? Discurso de la gente, coherencia en el discurso, coherencia en el pensamiento, ejemplos, situaciones puntuales en las que se ha presentado, ¿verdad? Empiezo a objetivizar, empiezo a pedirle a la persona que sea más descriptiva. Es que es muy terrible. ¿Qué significa para ti ser muy terrible? No, pues que imagínese, yo salgo a las 10 de la noche todo el tiempo, todos los días. Listo. ¿Cuántas veces a la semana pasada saliste a las 10 de la noche? Ah, no, bueno, la semana pasada pues solo me tocó el jueves, pero porque es que mi jefe estaba de vacaciones. Y uno comienza y va indagando y va entrando y eso le va dando una información para tener un panorama mucho más claro de esas variables o de esas dimensiones que están saliendo con riesgo muy alto. No es un ejercicio fácil ni es un ejercicio breve. Tenemos que sacar el diagnóstico en un mes. Fantástico. Saquen su diagnóstico con los cuestionarios en un mes. Pero tómense el tiempo para igual profundizar y
revisar causas antes de proponer un plan de acción. ¿Listo? No hay peor afán que el que de verdad nos lleva a que lo que hagamos no sea efectivo. O sea, eso es, como dicen las abuelitas, y eso ya se los he dicho varias veces, es, mijo, vaya despacio que tengo afán. Entonces, es eso. Listo, sacamos nuestros cuestionarios, que eso lo podemos hacer en ese tiempo, pero concentrémonos luego en hacer una gestión de profundización bien hecha para saber a dónde es que tenemos que ir a atinarle con las acciones de prevención. Y los grupos focales, si la población es muy grande y las entrevistas no son una opción, por ejemplo, o vamos a entrevistar solo a los cargos críticos, que eso también es una decisión, ¿verdad? Y los grupos focales ya los podemos hacer con más personal. Preparen entonces ambos, entrevistas psicosociales y grupos focales, donde lo mismo, el objetivo va a ser el mismo, donde ustedes puedan entrar a revisar la lupa del diagnóstico. No solamente es para hacer lupa de diagnóstico. Si a mitad de año ustedes ya han hecho unas acciones de intervención, ya pasaron por nuestro programa máster, ya tienen desarrolladas las competencias en los grupos donde estaban en alto riesgo, ¿verdad? Y ustedes quieren saber cómo va la población, o qué ha cambiado, qué ha pasado, pueden igual apoyarse en esos instrumentos para hacer un rastreo y para ir viendo un monitoreo de cómo va la cosa después de la intervención, aun cuando pues ya tengan su tiempo definido para el siguiente diagnóstico, pero van haciendo monitoreos y van revisando cómo van. ¿Listo? Bien, instrumentos de profundización, entonces está la guía de análisis de puesto de trabajo, las entrevistas semiestructuradas son semiestructuradas porque te permiten a ti ir indagando e ir llevando la entrevista hacia la profundización que se necesita, ¿ok? Y los grupos focales de riesgo intralaboral. Recuerden que trabajamos con dimensiones y dominios, recuerden que los dominios son los grandes, las dimensiones son los componentes que están dentro del dominio. Entonces, todos son variables que dependen, ¿verdad? No del entrevistador ni del que está controlando el diagnóstico, sino del contexto en el que está la persona inmersa, ¿sí? Por lo tanto, todo toca tenerlo siempre dentro del análisis como variables independientes, que no son susceptibles a ser intervenidas únicamente por el entrevistador o por el psicólogo que está haciendo la aplicación de la encuesta o las personas que están en seguridad y salud en el trabajo, sino que estos son variables que pues dependen de muchos factores y son multicausales y multifactoriales. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque asimismo debe ser el análisis de esa información. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de demandas cuantitativas, la carga no solamente depende del jefe o del área donde está la persona. No solamente depende de gestión humana cuando asigna trabajo o revisa las evaluaciones de desempeño o pone las metas junto con el jefe de área, ¿verdad? Depende de la situación de negocio, depende de las contrataciones, depende del contexto en donde está la compañía, depende de las demandas que está teniendo la compañía en términos de productos y servicios por parte de los clientes, ¿verdad? Que tanta demanda hay, se ha incrementado la demanda y nuestras manos no dan para la oferta, obviamente va a haber un desequilibrio. Entonces, algunas pueden ser buenas, positivas, que nos generan motivación, o cuando que nos sentimos reventados, y otras, al contrario, nos sentimos frustrados, desanimados, trabajamos mucho, pero ganamos poco o hay poco valor en lo que hacemos. Entonces, esos análisis hay que hacerlos, no nos podemos quedar con lo cuantitativo únicamente. Dimensiones son las agrupaciones de las condiciones psicosociales, que es lo que nosotros debemos entrar a revisar. Cada dimensión tiene un deber ser y su contraparte, y es lo que pasa cuando hay riesgo. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven la tablita, ya las vamos a revisar acá. Ah, bueno, pero acá está solamente los nombres de las dimensiones. Cuando ustedes en el manual busquen esta tabla, les va a salir además de esta otra más grande, donde tienen por un lado la definición, pero también el deber ser. O sea, es factor protector, por ejemplo, o se da en condiciones favorables, ¿cuándo? Y es fuente de riesgo, ¿cuándo? Es factor de riesgo, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque el factor psicosocial puede ser factor protector o puede ser factor de riesgo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es factor protector? Resulta que se convierte en una palanca
que me jalona los demás factores, incluso los de riesgo, que de alguna manera es como el propósito, el motivo, el sentido, es lo positivo, es la luz dentro de la oscuridad, si lo quieren ver de esa forma, ¿sí? Pero como ese está bien, entonces ese nos da un poquito más de luz dentro de los que no se están dando como es, como debería ser. Y son entonces nuestras palancas de cambio, ahí es donde podemos ver, listo, en qué nos vamos, cuál va a ser nuestro movilizador cuando comencemos a generar cambios para las otras acciones y para las otras condiciones de riesgo. Listo, entonces cosas como por ejemplo la característica del liderazgo. Eso puede ser una palanca espectacular si se está dando en buen nivel dentro del grupo, ¿sí? Si es una de las más bajitas, quiere decir que la gente pues se siente bien con el liderazgo, no lo consideran un factor de riesgo, está cumpliendo sus características, digamos, adecuadas. Y si lo contrasto con clima, y en efecto en clima también tienen una muy buena calificación con las características de los líderes, quiere decir que yo ahí tengo una muy buena alianza, porque entonces hay credibilidad a los líderes, hay confianza con los líderes, hay vínculo, hay cohesión con los líderes, y eso me permite a mí que los líderes se vuelvan un vehículo de mensajes, un vehículo de confianza, que se vuelvan promotores del estrés positivo y de la salud mental, por ejemplo. Los puedo traer a ser promotores de ciertas campañas que queremos que pasen. Es decir, utilicemos estos factores que están bien también. Reflexión, no todo lo que sale en la batería que nosotros rescatamos son los niveles de riesgo. Rescatemos también lo que está funcionando, lo que está muy bien, lo que está en niveles muy bajitos, y sobre eso también hagamos profundización. Entonces salió bajito características de liderazgo. ¿Qué es lo que a usted más le gusta a los líderes de la organización? Y ya con esa información ustedes van teniendo más y más datos para que puedan apalancarse de ahí a las acciones de mejora y de intervención, de prevención, de promoción de la salud, de buenas prácticas, porque eso también hay que hacerlo. Acuérdense que trabajamos desde la prevención. Entonces tenemos demandas del trabajo, control, liderazgo, relaciones sociales y recompensas por el lado intralaboral. Y por el lado extralaboral tenemos tiempo fuera del trabajo, que es una de las más sensibles, difíciles y las que más puntúa, sobre todo en nuestras ciudades grandes dentro del país. Relaciones familiares, comunicación y relaciones interpersonales, situación económica del grupo familiar, características de la vivienda y el entorno, influencia del entorno extra sobre el trabajo, que se repite tanto en un lado como en el otro, y desplazamiento, vivienda, trabajo, vivienda, que también es otra de las que sale muy fuerte normalmente. ¿Qué hacemos entonces con extralaboral? Y ya lo hemos hablado en otros contextos. Extralaboral no puede quedarse solamente en buenas prácticas, ni puede quedarse solamente en los programas como de descuentos o de apoyos que podemos dar para que la gente esté mejor. Eso lo hacemos si de verdad no conocemos a la población a profundidad o a las condiciones individuales, porque salió el dato. Entonces, situación económica del grupo familiar. Ah, no, la gente necesita más platica o la gente está teniendo problemas en la familia por la plata. Entonces, ¿qué podemos hacer? No, pues nada, porque no podemos subir salarios. Entonces, no, entonces ayudémoslos con créditos, traigamos a los bancos para que los bancos hagan una feria y entonces que la gente pueda acceder a créditos con mejores tasas de interés. Venga, pero si el problema de su población de pronto al revés es de endeudamiento, de cartera, ¿verdad? O de hábitos financieros, o sea, si no sabemos qué es lo que está pasando y no profundizamos, comenzamos a dar un montón de cosas que de pronto a la gente no solo no le van a servir, sino que la gente sin saberlas aprovecha y pueden ser incluso más perjudiciales para las personas, ¿sí? Claro, no, ellos no se van a volver a decir, el colmo usted de empresa que me trajo para acá un crédito y ahora yo ya no puedo pagar ese crédito y estoy más endeudado que antes. Pues no, ¿sí? De pronto les va a parecer hasta chévere. Pero el tema es que psicológicamente hablando, el comportamiento que se está generando no es sustentable y no es sostenible. Y estamos teniendo malos hábitos, estamos teniendo ya dificultades a nivel de salud mental que pueden estar allí, que son las que me llevan a tener esos hábitos financieros muy pobres y me están impactando este indicador. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Hay que clasificar a la población, hay que empezar a abrir grupos y a ver este grupo que le pasó. Estas personas que más me puntuaron acá, ¿quiénes son? Oiga, nómina, venga, hábleme del perfil de estas personas. ¿Quiénes son? ¿Cuántos de estos tienen créditos? ¿Cuántos de estos ustedes están
están haciendo métodos de ahorro, por ejemplo, con el fondo, qué es lo que está pasando. Y esa es ya la caracterización y el análisis que me dice a mí, ok, ¿qué es lo que más le sirve? Un programa de educación financiera, por ejemplo, que en alguna entidad lo trabajamos y a la gente le gustó mucho porque en efecto iba directo al comportamiento, no solamente iba al bolsillo, porque si usted tiene plata en el bolsillo, pero no tiene el hábito de la administración adecuada, pues eso no le va a durar nada. Entonces, es eso, es ir a ver qué necesitamos. Y en extralabores son muchas cosas así las que se pueden hacer. Lo mismo en comunicación y relaciones interpersonales. En relaciones familiares, nada más con revisar la situación del grupo familiar, los divorcios, las personas que viven en pareja, los que viven solos, los que tienen personas a cargo, los que tienen hijos, por ejemplo, de diferentes matrimonios. Ahí hay muchos factores extralaborales que se pueden empezar a identificar. Género, por ejemplo, la identificación de género, que eso nos impacta en relaciones interpersonales. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Bien, tipos de información que se pueden encontrar, datos descriptivos en la ficha de datos generales, datos cuantitativos con interpretación cualitativa del intra y el extralaboral. Son cuantitativos porque el inicial que me da es cuanti, pero yo le puedo dar una explicación cualitativa. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cuál es la interpretación cualitativa que tiene el dato que yo estoy obteniendo del instrumento? En la información cual y cuantitativa es al revés, y es en los otros instrumentos que apoyan la batería. Entonces, yo arranco por lo cualitativo, que es el discurso de la gente, ¿verdad? Lo que me dicen, y termino por sacar una interpretación de ese dato hablado, de la palabra, la puedo llevar a dato numérico. Entonces, es cual y cuanti. ¿Listo? Los tres son absolutamente necesarios para el diagnóstico completo, para tener el diagnóstico integral. Los niveles los conocen, no me voy a detener acá. Tenemos desde bajo y despreciable, que es que no hay riesgo, hasta muy alto, que es de verdad las personas que ya comienzan a tener signos o síntomas dentro de su salud mental derivado del estrés. Los de riesgo medio es importante que tengan presente que estos señores no se van a quedar ahí. Si yo estoy en riesgo medio hoy, mañana me puedo pasar a alto. Entonces es nuestra responsabilidad ver de qué manera logro yo impactar esa población para bajarlos en vez de que se suban por sí solos. ¿Listo? Y con condiciones de buenas prácticas, promoción de la salud. Revisemos qué podemos hacer para esta población específicamente. ¿Qué quiere decir? Que yo sí tengo que tener en cuenta quiénes son. No solo las áreas, que es muy importante trabajar por áreas y por grupos. Ahí es donde está la columna vertebral. Pero sí necesito saber de esas áreas donde hay más número, por ejemplo, de personas en riesgo medio, yo necesito saber quiénes son, porque de ahí, del análisis individual que yo también pueda sacar, es que puedo entender el diagnóstico y sacar la información. Que yo no me voy a sentar con el uno a uno a intervenirlos, clarísimo que no, pero sí me da información de lo que está pasando en ese grupito de personas que están, por ejemplo, en riesgo medio en este caso. Uso de los resultados. Tenemos que hacer entonces la identificación y la evaluación de los factores de riesgo. La vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo psicosocial. Hay que hacer vigilancia, es el último recurso, no es por donde arrancamos, pero hay que tenerla, hay que hacerla, hay que estructurarla porque siempre, a diferencia de otros factores, siempre vamos a tener que tener vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial, porque donde hay personas hay riesgo psicosocial. Puede que el riesgo químico no esté en la empresa, no sea una razón de preocupación para la empresa, pero el riesgo psicosocial siempre va a estar en la empresa. Entonces, si no lo tienen, vayan estructurando su programa, su sistema de vigilancia, porque sí es una necesidad. El análisis psicosocial en procesos de determinación de origen de enfermedades, eso es clave, que ustedes deben tener la información, la estadística a la mano, lo suficientemente depurada y entendible para que en tal caso que se requiera una calificación, ustedes puedan tener allí la información que se les solicite y esa persona pues que tiene además el derecho, tenga acceso a esa información. Análisis psicosocial en reubicación laboral, fundamental. ¿Por qué? Y no solamente es para saber si se hace o no reubicación, es para saber a dónde me llevo yo a esta persona. ¿Qué le pongo a hacer? ¿En dónde lo ubico? Hay que saber cuál es el análisis psicosocial del grupo a donde yo la pienso llevar. Y las condiciones de la persona, las condiciones individuales para saber si cuando yo la ponga en ese grupo va a ser un buen match
o definitivamente no es el lugar para ella, porque puede empeorar, agravar la situación o del grupo o de la persona. Y esto sí les digo que es de lo que menos atención le ponen en las empresas. Y a veces uno, si es el psicólogo que lleva los casos de psicosocial de la empresa, es el último en enterarse de que hubo una reubicación y fulanita tal está en tal área. Y a veces es el mismo consultante el que termina por informarle a uno, no, es que como me cambiaron de área, doctora, y no, ¿verdad? ¿Y dónde estás ahora? No, pues imagínese, me pusieron por allá en archivo desde la semana pasada. Y uno comienza a pensar y uno dice, miércoles, pero en archivo, aislamiento, está en condiciones tal, el jefe es tal, y uno dice, miércoles, de pronto pues no era como la mejor, pero bueno, la mejor idea, pero vamos a ver qué pasa. Y ahí es donde empieza uno a contener. Y empieza, se botan una serie de situaciones que empiezan a pasar y uno tiene que entrar a intervenir y a contener y a revisar adaptación y no, es que la persona es difícil, es que esta persona es muy conflictiva, es que, y no nos estamos dando cuenta que el contexto que estamos poniendo pues está generando riesgo y no está solucionando mucho las situaciones. Eso pasa y eso es riesgo psicosocial. No necesariamente es las 5 variables que salieron en las 5 dimensiones en riesgo muy alto de la batería, es ese tipo de cosas también. Diseño, implementación y evaluación de medidas de intervención, diseño, implementación de promoción y prevención. Eso es lo que sacamos nosotros. En estos 5 minuticos que nos quedan, voy a darles rápidamente las fases. La primera es la planeación del diagnóstico. Planeen, ya lo hablamos. No hagan esto sin conciencia y sin criterio. Planeen, organiza la población, define cuáles son los grupos, cómo los va a meter, en qué grupos, quiénes van a responder con quiénes, cómo va a organizar usted los análisis, qué preguntas tiene, cuáles son sus hipótesis, porque al final esto es un instrumento, pero el criterio es del profesional. ¿Cuáles son las hipótesis que usted se va a responder con esto? Firma de consentimiento informado. Clarísimo, ¿verdad? Pero no siempre se hace. O se hace al final del proceso. Se nos olvidó el consentimiento, no importa, aquí está la lista de personas, vaya y recoge las firmas de las personas que respondieron. Y a veces pasa. Entonces hay que ser más críticos en ese sentido. La sensibilización y el prediagnóstico, ambas, y esa es la pregunta del sondeo, digamos que las dos son correctas, pero arrancamos por sensibilización para que lo tengan presente. Si bien se pueden ir haciendo de alguna forma paralela, sensibilización tiene que ser tal vez como lo primero en lo que tenemos que pensar cuando nos levantamos esa mañana y decimos, hoy decido que vamos a arrancar a hacer diagnóstico. Entonces, arranquen por la sensibilización. Y la sensibilización no solamente es decirle a la gente, vamos a evaluar, tenga en cuenta esto, estos son los grupos que van a participar en tal fecha, va más allá de eso, porque eso es informar, no sensibilizar. La sensibilización lo que nos lleva es a que la gente quiera responder el instrumento y es difícil llevar a que la gente quiera. Pero cuando usted sensibiliza es que usted le dice a la gente, les toca el corazón, les toca la razón y la gente dice, miércoles, la verdad es que es harto porque son muchas preguntas, pero como que esto sí es importante. Entonces la sensibilización se hace con datos, con victorias tempranas o victorias, no solo tempranas, de lo que se ha hecho, cómo lo que usted responde acá sí ha rendido frutos, las actividades que hemos sacado adelante, testimonios de personas donde han tenido intervención psicosocial que ya se sienten mejor y que ya han estado mejor, que han sido parte de las actividades de riesgo psicosocial gracias al instrumento. Muestren resultados. Si usted muestra resultados, la gente confía y quiere participar. ¿Sí? Explicar la confidencialidad, distinto que sea confidencial a que sea anónimo, y eso tiene que ser claro porque la gente piensa que ¿por qué preguntan mi nombre si es que esto es confidencial? Claro, es confidencial porque su nombre no va a salir reflejado en ninguna parte y los datos que vamos a dar no van a ser los suyos. Esto tiene un proceso donde el análisis se hace a nivel grupal y lo que se va a dar a conocer es una generalidad del perfil, pero no puede ser anónimo donde no conozcamos su nombre porque de verdad el día donde salga algo que yo necesite reportarle a usted, donde yo identifique en el diagnóstico que de verdad hay una sintomatología que es recurrente, que está impactando, donde sus incapacidades son en relación con el diagnóstico pueden estar relacionadas con sus condiciones laborales y hay que entrar a trabajar con usted y su jefe, pues yo necesito saber quién es usted. Entonces, hay que saber quién es la gente, pero nosotros ya tendremos
la responsabilidad de no divulgar esa información y de usarla responsablemente. Y la gente tiene que confiar en eso. ¿Cómo confían? Demostrándoles que en efecto se está dando un buen manejo a los datos y a la identidad de las personas. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer ahí. La fase prediagnóstica, que se puede ir haciendo como en paralelo con la sensibilización, es donde nosotros hacemos todo este análisis del por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. La matriz de peligros tenemos que tenerla en cuenta, las políticas que hay, los perfiles de condiciones de salud, el perfil sociodemográfico para yo saber quién es mi población, ¿sí? Cuáles son, lo que hablábamos al principio, cuáles son los dolores que más se presentan, o cuáles son las cosas positivas o lo que más les gusta acá de trabajar acá. Los índices de ausentismo, los indicadores de los programas de bienestar, y hay algo muy importante, acá les queda a ustedes la lista para que lo tengan en cuenta, y son los informes de las entrevistas de retiro, porque muchas veces la gente cuando ya se va es donde decide contar todo, y donde deciden, aunque no lo digan textualmente, uno puede ya comenzar a darse cuenta que pues en efecto habían situaciones que pues la persona no denunció, no comentó, y que pueden estar afectando a la población también de ese grupo del que la persona sale. Algunas personas te van a decir, no, me voy porque me salió una mejor oportunidad. Y ahí es donde están nuestras preguntas de la entrevista, porque no nos debemos quedar con, bueno, listo, entonces que le vaya bien, sino, venga, pero antes de irse, queremos su feedback. Cuéntenos cómo le pareció el liderazgo de su jefe, cómo le pareció la carga laboral, y les hacemos todas casi que las preguntas de las entrevistas de psicosocial, pero ya aplicadas desde el retiro. ¿Qué cambiaría? ¿Cuáles fueron los factores psicosociales que usted vio como en buen estado, protectores? Ese tipo de cosas que las personas nos den esa información, eso es clave. En la aplicación de instrumentos ya se aplican los cuestionarios, ¿verdad? En la tabulación y obtención de resultados hacemos el cruce con eso que recogimos en el prediagnóstico y con lo que sale en la batería para poder hacer el análisis de la información. Y si es necesario, aplicamos en la profundización diagnóstica, aplicamos esos otros instrumentos para recoger más información. ¿Listo? El análisis de resultados, que entonces hacemos esa triangulación, vemos a la luz de los datos sociodemográficos cómo se comportó el riesgo, cuáles son los grupos más sensibles, y aquí es donde viene la definición de grupos de acción psicosocial. Y aquí en el diagnóstico, en el análisis, es donde decimos, listo, mi población se tiene que categorizar, porque además tengo que intervenir prioritariamente unos grupos versus otros. Entonces comienzo a tener esos que son de acción prioritaria, porque son los que tienen un nivel de riesgo muy alto, ¿verdad? Los que son ya de acción preventiva, porque están en riesgo alto y es importante atenderlos, pueden estar en riesgo medio también. Los que están en grupo 3, que son los que les están bien, no tienen riesgo, y podemos trabajar con ellos buenas prácticas. Entonces, hacer profundizaciones ahí. Las actividades con ellos no son solo de promoción de la salud. Las actividades con ellos son para que nosotros rescatemos de esos grupos qué se está haciendo bien, sentarnos con ellos y venga, ¿cómo se está haciendo aquí el feedback? ¿Cómo hace su jefe la retroalimentación? Él hace esto, ay, oye, ¿y les ha gustado? Sí, funciona, sí. Venga, probemos, repliquémosla en este otro grupo a ver si funciona igual. Y si se comporta igual, quiere decir que tenemos una buena práctica que podemos comenzar a institucionalizar y a replicar en todas las otras áreas. Y eso es bueno. Entonces, fíjense cómo de los grupos que están bien, también hay trabajo. Es más, ahí debería estar el fuerte del trabajo. Concentrarnos en lo que sí funciona para replicarlo y empezar a permear y a pintar un poquito más de verde todo el perfil. Y en el cuarto, que es nuestro foco ya como en última instancia de priorización, dentro de lo que es el ejercicio preventivo, pero igual debemos tenerlo ahí como paralelo porque es una atención obligatoria que, mejor dicho, por el corazón de psicólogos sabemos que tenemos que entrar a revisar qué pasa con las personas que se sienten mal. Y eso tenemos que entrar allí y vigilarlos, monitorearlos, atenderlos, hacer lo que ellos necesiten para esto. Finalmente, tenemos el plan de acción, y en el plan de acción hacemos un plan para cada uno de los grupos, y con eso ya tenemos la socialización. No socialicemos resultados sin tener el plan, porque a un líder de grupo tenemos que llegarle con el panorama, pero también decirle, ojo que esto tiene solución,
nosotros lo vamos a llevar por el camino y esto es lo que vamos a hacer para llevarlo por el camino. Y ese plan, si ustedes me han seguido en lo que hemos hablado últimamente, tiene que tener sí o sí indicadores. Mi indicador no puede ser únicamente la batería, que lo mido dependiendo del nivel de riesgo, un año, cada 2 años. No puede ser eso, tiene que ser en efecto algo que me permita a mí monitorear. Por eso podemos utilizar otros instrumentos. Instrumentos dependiendo de la habilidad que yo estoy trabajando. Si estoy trabajando comunicación, puedo tener instrumentos del estilo de comunicación. Si estoy trabajando características de liderazgo, puedo tener instrumentos que me miden el estilo de liderazgo. Pero vamos completando esa información dentro del plan. Listo, para cerrar, los criterios. La idoneidad, ya lo hablamos, los psicólogos con posgrado en salud ocupacional, por lo que ya les expliqué. La confidencialidad de la información, que ya se las expliqué, por qué tiene que ser confidencial y no puede ser anónimo. Y los psicólogos, teniendo en cuenta la ley 1090 del 2006, que es nuestra ley de psicólogos, sí o sí obligados a guardar esa confidencialidad, no importa el contexto, aun cuando sea el director, el líder, el jefe de la persona, se guarda la información, la reserva es importante. Ya pues en las condiciones legales excepcionales ya eso es otro cuento, pero sí debemos guardar esa confidencialidad. El consentimiento, ojo, es libre. La gente no está obligada a responder esto, por eso la sensibilización es clave. Debe ser informado. No es tome la hoja y firme. No, venga, siéntese a leérselo a la persona si es que la persona de pronto no tiene una comprensión de lectura muy amplia o le cuesta mucho porque, pues, por su nivel de alfabetización o de escolaridad. Eso puede pasar, pero entonces tómese el trabajo de explicarle a la persona paso por paso qué dice ahí. No seamos como lo que más criticamos y lo que más odiamos cuando llegamos a ser atendidos, por ejemplo, en una EPS o en un centro de atención. O sea, realmente seamos dolientes de esto y estemos cerca de la gente y sentémonos de corazón a trabajar con la gente. Lo que estamos haciendo aquí no es un requisito ni un trámite. Es algo que a nosotros nos está dando información para mejorar la salud de la gente. Y esa es nuestra razón de ser, entonces hagámoslo de esa forma. La información que se suministra tiene que ser clara, debe ser previo a la aplicación y se tiene que establecer siempre la firma clara para garantizar que la persona leyó, entendió y de alguna manera pues aprueba la aplicación de los cuestionarios. La periodicidad debe realizarse de forma periódica, pero ¿de qué va a depender eso? Pues del nivel de riesgo. Y eso está en la ley, en nuestra resolución 2404 del 2019, donde se define que se va a hacer anualmente para aquellas empresas que tengan un riesgo alto, muy alto, y las demás, pues sí, de forma periódica puede ser cada 2 años, cada año y medio, 18 meses, dependiendo del plan de trabajo también. Sean críticos con eso. ¿Sí? No midan por medir, es que no hemos medido este año, pero ¿para qué vamos a medir si no hemos hecho intervención? Hagamos críticos el trabajo. La aplicación virtual, como saben, está en proceso, todavía no es una realidad, ojalá pronto. Y los logros que esperamos tener, pues es un perfil sociodemográfico, si lo hacemos completo, ojalá la calidad de vida y el trabajo, pues el equilibrio va a mejorar y vamos a tener una identificación de factores de riesgo que nos den información, que no sean cosas nada más, un dato allá que en un cuadro o una presentación que luego no estamos gestionando y no estamos manejando. Estos datos se gestionan, entonces tengámoslos siempre a la mano y trabajemos con ellos para verlos también cómo van cambiando. Tengan los históricos, revisen los históricos de las áreas. Miren en las áreas donde han trabajado determinados programas cuáles han funcionado más, cuáles han disminuido el riesgo y cuáles no tanto. Este tipo de cosas les dan más datos. Y la custodia, recuerden que la custodia de la aplicación lo tiene que tener la IPS que presta los servicios, si lo están haciendo por IPS, o si el psicólogo es de la organización, pues el psicólogo que lo aplicó. ¿Listo? Eso es muy importante. Listo. Gracias por el tiempito adicional. Vamos con el sondeo para cerrar el tema de hoy. Conclusiones muy grandes. Hagan cada uno de los pasos de las fases del diagnóstico con total conciencia. ¿Para qué lo están haciendo? ¿Y por qué lo están haciendo? Y háganlo de verdad tratando de encontrar información. O sea, pónganse la bata del laboratorio, vuélvanse científicos en este ejercicio y levanten información que a la empresa y a la gente de verdad les sirva. ¿Listo? Listo, Wilmer, arranquemos con diagnóstico, con sondeo para cerrar. Muchas gracias.
Doctora Dayana, muchísimas gracias a ti por la intervención. Vamos a pasar entonces con nuestra primera pregunta del sondeo final. Nuestra primera pregunta nos dice, las fases del proceso de evaluación inician con A, sensibilización, B, prediagnóstico, C, aplicación de instrumentos, D, ninguna de las anteriores. 10 segundos para que nuestros participantes puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son A, sensibilización, un 49% de respuesta, B, prediagnóstico, un 38%, C, aplicación de instrumentos, un 10%, D, ninguna de las anteriores, un 3%, doctora Dayana. Perfecto, sí, cambió en efecto la pregunta. La respuesta correcta es A, sensibilización. Y antes teníamos más personas en prediagnóstico, pero ambas son claves en el inicio y se pueden hacer en paralelo. Pero la primera cosa que hay que hacer es sensibilizar antes de cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, demos correcta la A. Muchas gracias, doctora. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿la batería de riesgo psicosocial cuenta con guías que permiten la profundización en el diagnóstico de factores intralaborales? Esto es A, falso o B, verdadero. 15 segundos para que puedan responder nuestros participantes la segunda pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falso, un 2% de respuesta. B, verdadero, un 98%, doctora. Excelente, subimos un 8% en esa respuesta, eso está muy bien. Correcto, entonces sí, es una respuesta verdadera, muy bien. Muchas gracias. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice, la periodicidad de aplicación debe ser A, anualmente en todos los casos, B, cada 2 años en todos los casos, C, periódica de acuerdo con el nivel de riesgo de la empresa. 15 segundos para que respondan nuestra última pregunta de la acción educativa de hoy. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados fueron A, anualmente en todos los casos, un 7%, B, cada 2 años en todos los casos, un 2%, C, periódica de acuerdo con el nivel de riesgo de la empresa, un 92% de respuesta, doctora Dayana. Súper bien, aquí crecimos en un 16% la respuesta correcta, en efecto es periódicamente dependiendo del nivel de riesgo. Anualmente solo es en los casos en los que el nivel de riesgo sea muy alto y se requiera entonces esa intervención, ese monitoreo más frecuente. Muchísimas gracias entonces a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Doctora Dayana, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en esta acción educativa. Esperamos verte claramente muy prontamente y te deseamos una feliz tarde. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta acción educativa. Los invitamos como siempre a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También recuerden que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una feliz tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua. Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia.
Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.